Así es, así es. Y acá tenemos, mira, a ver si se ve. Jason, si no lo tapás con el dedo va a estar buenísimo. 50 años de rock, 50 bandas argentinas fundamentales. Es el lado B, porque el lado A, claro, tenía 25 bandas. Esta tiene otras 25 bandas que llega hasta el 2001 con Babasónicos. Y aquí estamos con dos de sus autores, con Miguel y Daniel. Son 13 en total, que escribieron esta especie de atlas final del rock argentino, donde tiene diferentes testimonios, hay fotos, a ver si se ve, vamos a mostrarlo mejor, si se ve, ves ahí por ejemplo, las pelotas Máscaras de Sal, y tiene no solamente la tapa del libro, sino las canciones y sobre todo testimonios. Se hicieron 206 entrevistas para este libro nomás. Exactamente. ¿Cómo estás, Jason? Buen día, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Sí, fueron 206 entrevistas que estuvimos realizando, más que nada para descubrir un poco cómo fue el hacer de estos 25 discos con estas 25 bandas de nuestro rock, que como bien dijiste, finaliza en el 2001 con Catupecu Machu y Babasónicos. Claro, exacto. ¿Y cómo fue la selección de las bandas que sí iban a estar y las que no? Bueno, era un tema, ¿no? Porque primero éramos 3 para hacer el trabajo y no coincidíamos nosotros. Así que ahí estaba el primer escollo. Después, bueno, la idea fue darle, que fuera un abanico lo más amplio posible, no guiarnos tanto por gustos personales, sino por la presencia de las bandas dentro del movimiento, ¿no? Por eso vas a ver que es muy diverso, puede estar desde Hermética a Babasónicos. El libro en época abarca desde Los Redondos hasta Babasónicos. Claro. Ahí estas 25 bandas finales, ¿no? Esas son las que dan el cierre. La excusa fue elegir un disco de cada una y eso fue lo que nos permitió ordenarla en los diferentes capítulos. Claro, cronológicamente, ahí estamos viendo la tapa del libro también. Este es el lado A. El lado A, Lado A, claro, exacto. ahora estamos hablando del lado B que tiene a Los Redondos en la tapa, comienza con Octubre también, allí donde está Jijiji. Exactamente. Y hay varios testimonios, ¿no? Gente que se estaba involucrada y que lo que me pareció interesante es que cuentan en primera persona cómo Sí. se vinculan en ese caso con el disco, con la grabación, todos tienen como una anécdota para aportar también. La verdad es que nosotros quisimos más que nada, cuando fuimos convocados para el proyecto por Miguel, era brindar no el testimonio a través de la visión del periodista, sino que los propios músicos cuenten cómo fue el hacer cada uno de los discos. Basta cortar un poco con la mediación del escriba, del periodista, sino directamente tener los testimonios de primera mano, que además son mucho más enriquecedores. Claro. Y otra cosa que me llamó la atención es que no todos hablan bien. No De hecho, en Los Redondos hay uno que dice, no, bueno, amigo, como que otro que no le gustó. Sí, en general hablan bien Sí. y por otro lado no son solo músicos, que eso Claro. es importante, sino que está la visión de otra parte, por ejemplo, en Redondos que vos lo mencionaste, está Rocambole, responsable, te diría, de la personalidad de Los Redondos en gran parte, ¿no? De Claro. ese Patricio Rey fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Y porque su imagen es muy fuerte, es muy, vos lo ves y ya pensás en Los Redondos, automáticamente los trabajos que él hace lo vinculás directamente, sean de Los Redondos o no. Claro. Después, bueno, hay técnicos de grabación, productores de las diferentes bandas, es decir, la idea era diseñadores de portadas, de fotógrafos, la idea era que fuera de nuevo un abanico amplio de miradas. Claro, ahí estamos viendo algunas imágenes también. Este es el recital de Racing, que también trajo algún que otro dolor de cabeza para la banda. Sí, en el caso de Redondos particularmente, bueno, fueron varios dolores de cabeza seguidos, más allá de la música que realizan, ¿no? Que realizaban. Y de hecho hay un testimonio de Willy Crook, ¿no? Que dice que grabó los saxos y que, un detalle, Sí. o sea, que no estaba tan de acuerdo con lo que decía el ingeniero, que había que meterle reverb a todo. El microfoneo, sí. Sí, el microfoneo, exactamente, son sí. para fanáticos. Y si no, también, digo, son discos que uno conoce casi que de pe a pa, ¿no? Octubre. En Sí. caso de Redondos es importante también porque hay un quiebre en un punto musical, que Luzbelito sería la transición, ¿no? Y esos dos últimos discos da la visión de Hernán Aramberri, que da cómo el perfil tecnológico del grupo empieza a influir en el sonido, Claro. ¿no? Y eso es importante. Después Hernán va a continuar con el Indio solo. ¿Y con qué cosas descubrieron? ¿Con qué se sorprendieron? Más que nada es como quitar el velo de todo aquello que en el caso nuestro nos gustaba mucho, nos sigue gustando, que es el rock argentino. Es la posibilidad de hablar de primera mano con gente con la cual uno no se hubiese encontrado nunca. Por ejemplo,
En mi caso particular tuve la posibilidad de hablar con Andrew Lou Oldham, que ese fue productor de los Rolling Stones en su principio, pero que después fue productor de Los Ratones Paranoicos. Carlos Salomar, que fue productor de Soda Stereo y en su momento había tocado con Bowie, Lennon, McCartney, Mick Jagger, James Brown. No, ahí hay algo que me llama la atención, digo, del productor extranjero que trabaja con Sí. bandas argentinas, que muchas veces no entiende ni el idioma, Exacto. que no entiende el fenómeno, porque van a explicarle los rolingas, por ahí no lo entendían tampoco, pero su asesoramiento es más musical. Sí. ¿Y cómo es ese trabajo, ese vínculo? ¿Pudiste ahondar un poquito más también ahí? Sí, en el caso, por ejemplo, de los mencionados, tanto Alomar como Andrew Oldham, ya más estaban dentro del métier del sonido de la banda. Ok. O sea que de los Rolling Stones a Ratones Paranoicos Claro. había su conexión. Pero después tenemos a Chris Frantz, baterista de los Talking Heads, que agarra a los Fabulosos Cadillacs para Rey Azúcar. Y ahí es donde uno ve la apertura que tienen muchos productores para dejarse ganar por toda esta nueva música que para ellos era absolutamente desconocida. Claro, el productor, por ahí para el que no sabe, es el que está en el estudio y que le dice, Exacto. che, mirá, El artístico. va más por acá, este señor, Sí. ¿por qué no sé, dos solos de guitarra en vez de uno? Exactamente, exactamente. Y ahí es donde, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de hablar con Chris Frantz de los Talking Heads, que uno lo reconoce a la banda, y después verlos trabajando con los Cadillacs, o Nigel Walker, que trabajó tanto con los Rodríguez como con Viejas Locas. Claro, ahí mirá, es interesante esa dualidad. ¿Y vos, Miguel, con qué te sorprendiste o qué descubriste en este repaso de bandas que seguramente ya... Y lo mío fue grande, ¿por qué? Porque yo estaba más volcado a las primeras bandas de la primera parte por una cuestión de edad. Y fue un aprendizaje total. Es decir, mi función en el libro no fue hacer las entrevistas, que las realizaron Daniel y Matías, sino que yo me ocupé de editar los textos. Es decir, de que el libro quedara con su imagen final, digamos. Claro. Que la gente pudiera leerlo, lo que vos decías, todo en primera persona, que tuviera cierta hilación, donde ubicás los testimonios, que no se repitieran demasiadas palabras. La sorpresa fue total, había bandas, porque por gustos personales, tanto de ellos como mío, uno tiene más afinidad y otras no tanto, pero lo interesante fue meterse o zambullirse en todas, por la visión abarcativa que me daban, ¿no? Personalmente. Y de estos testimonios en primera persona de músicos, digo, está desde Fabi Cantilo, recién decíamos Willy Crook, ¿hay alguna anécdota así que rescaten, que digan, che, no puedo creer esto que contaron? Y la anécdota, por ejemplo, es conocerlos en su fuero más cercano, más íntimo. Por ejemplo, ahora que recuerde, encontrarnos con Daniel Melingo en un bar de Parque Chas para hacer una nota, con Willy Crook en su casa, acá que creo que sigue viviendo aquí en Once, o Estuca de los Violadores en Zona Norte. La verdad es que los músicos nos hayan permitido acceder a sus domicilios, a sus estudios de grabación, es algo absolutamente impagable. Con Fernando de Catupecu, que nos encontramos en un bar en Palermo y llegan y dice, chico, yo llegué primero y me dice, vamos a tomar algo, le digo, vamos a un café, me dice, vamos a una cervecita, dale. Y ahí empezó la charla que se terminó extendiendo casi 2 horas. Te iba a decir, Fernando no para de hablar. Es divino, ¿eh? Es divino. No para. Sí, Vos no sabés, para más. anécdota, le fuimos a entregar entregamos el primer volumen a Michelle Peyronel y en el bar estaba Fernando. Y dice, ustedes estaban, me acuerdo de ustedes, palabras, y nos dice, me acordé de algo que les puede servir. Dale, y sacamos los grabadores y nos volvió a hablar por segunda vez contando las anécdotas de Abril Sosa cuando era skater, Mirá. antes de Catupecu. Con lo cual, y siempre le regalamos un libro, obviamente, y siempre con mucha alegría, muy buena onda. La verdad que en general los testimonios es de gente muy amable y muy agradable para el trato. Y sobre todo que hayamos ido directamente a hablar con ellos. Claro, y hubo algunos que no quisieron hablar, fueron reticentes. Sí, otro tema sobre eso que vos estabas preguntando, los fallecidos, ¿no? Los Claro. que desde que se tomó el testimonio hasta que el libro sale, al ser un lapso de 5 años, en algunos casos, claro, hubo 5 o 6 personas que ya no están, pero bueno, nosotros tenemos el testimonio ahí en el libro. Claro. Cuando uno los escuchaba por ahí con los auriculares,
era como medio sorprendente también, ¿no? Sí, y discos, no sé, a mí me hizo acordar mucho a mi adolescencia de los Rodríguez, Sí. ¿no? Ese disco que medio marcó un antes y un después. Todavía una canción de amor, una canción Sí. que compone Calamaro con Sabina, Exactamente. donde por primera vez Calamaro menciona la muerte, ¿no? Exacto. Una discografía muy pareja la de Rodríguez, ¿no? Los 3 discos muy parejos, muy diferentes y muy parejos. Ahí Sí. fue vos que preguntaste por las discusiones. Ahí nosotros teníamos un disco cada uno. Ah, de poder poner De los Rodríguez, 3, claro. uno eligió cada uno. Y diferente. Soda también había cada uno diferente, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso, y cómo se fue? ¿Sorteo? ¿Cómo hicieron? No, lo charlábamos y Batalla en bueno, el íbamos bar. viendo y qué queríamos mostrar por ahí, ¿no? En definitiva. Claro. Yo traía una espada láser. Sí. Pero no, igual fue muy, muy gracioso el intercambio, ¿no? Porque tratamos de lograr un mix de popularidad, masividad y calidad. Lo cual es bastante complicado ya, pero se pudo. Claro, de hecho fue nombrado de interés cultural por la legislatura porteña, Mm. 50 años de rock, aquí lo pueden ver. Y sí también, si bien termina en el 2001, hay algunas bandas, de hecho está mencionado Los Espíritus, ¿no? En un final Sí. se hace como se viene una tercera parte también, ahondando más del 2001 para este año. Vamos a ver cómo viene, es decir, es un trabajo fuerte que involucra mucho esfuerzo. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede ir armando. Es difícil, algunos nos preguntan, ¿y por qué no esta banda? ¿Por qué no tal otra? Pero claro, nosotros invertimos esa premisa y decimos, ¿y a quién sacás para agregar a esa banda? ¿no? Claro. Porque el problema acá es que nosotros de antemano dijimos 50 años, 50 bandas. Y ahí quedamos un poco encerrados en la propuesta. ¿A quién sacamos para agregar las que la gente pide? ¿no? Y además otra cosa, una cosita Sí. respecto a lo que decía Miguel. Recordamos una cuestión que nos pareció fundamental. Han cambiado las formas de escuchar música, de ir a recitales. Claro, ya disco por ahí ya queda. Los discos quedan un poco añejos, ahora se cortan canciones, y no discos enteros. ¿Qué escucha cada persona? Hay bandas que sacan un tema en vez del disco como concepto. Claro. Internet, YouTube. Bueno, ahí digamos, tienen otra ahí tenemos posible otra edición, posibilidad entonces. de investigar y Exacto. de seguir adelante. Bien, ¿se consigue en todas las librerías? ¿En algunas? En la mayoría de las En la librerías mayoría. están algunas disquerías también. Es un trabajo independiente, digamos, pero tratamos de que esté en la mayor cantidad de lugares posible. Claro, bueno, ya lo saben, es el Atlas final del rock nacional. Tiene 25 bandas en el lado A, 25 bandas en el lado B. Gracias por haber venido y felicitaciones por el laburazo. Por favor, gracias Jason, a vos. Muchísimas gracias.